Bueno, pues entonces resulta que en la historia del cálculo podemos observar que en el siglo XVII surgen diversos problemas que nos originan precisamente el cálculo. El cálculo integral y el cálculo diferencial podríamos decir que casi surgen a la par, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que hay unos problemas, como son el problema de la tangente, el problema de la aceleración, el problema de máximos y mínimos y el problema del área. Estos 4 problemas son los problemas que originan el cálculo, ¿de acuerdo? Y de alguna manera pues involucra a cada uno de ellos la noción intuitiva del límite. Entonces, como tarea, les solicito que por favor revisen en qué consiste el problema de la aceleración que dio origen al cálculo. Bien. Y también que investiguen quiénes son los creadores del cálculo. Las biografías de los creadores del cálculo. Entonces, el problema de la tangente, que es uno de los problemas que nos dio origen al cálculo, ya lo hemos revisado de manera intuitiva, ¿de acuerdo? Lo vamos a revisar aquí brevemente de nuevo. Entonces, fíjense, nosotros ya sabemos que trazar una recta tangente a una curva en un punto dado, ¿de acuerdo? En una curva, pues ya sabemos en qué consiste. Bien, también ya habíamos revisado la definición de secante en cualquier curva. Entonces, fíjense. Nosotros tenemos, digamos, ¿en qué consiste el problema de la tangente? En que nosotros tenemos una curva. En este caso la estoy denotando por esta sección de color verde, ¿de acuerdo? Tengo esta curva. Esta curva está dada por la función f, ¿ok? Voy a considerar un punto sobre la curva. Este punto le estoy llamando P, tiene coordenadas x0 y y0. Y quiero hallar la tangente en ese punto dado. Entonces recuerden qué es lo que hacíamos. Tomábamos otro punto sobre la curva, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y posteriormente trazaba yo la secante, ¿ok? Entonces trazo la recta secante y calculo la pendiente de la recta secante. Entonces, para calcular la pendiente de la recta secante, empleo la definición de pendiente. Ya sé que es la diferencia de las ordenadas, que sería y menos y0, entre la diferencia de las abscisas, que en este caso sería x menos x0. Y de esa manera estoy calculando la pendiente de la recta secante, ¿ok? Esta pendiente de la recta secante no es otra cosa más que la tangente del ángulo de inclinación de esta recta secante. Entonces, por definición, la pendiente de una recta se define como la tangente del ángulo de inclinación de esa misma recta. Entonces, por eso es que estoy poniendo aquí que es igual a la tangente del ángulo teta, donde teta tiene que ser el ángulo de inclinación de la recta con la cual estoy trabajando. ¿Bien? Ok. Entonces, si yo empiezo a aproximar este punto, ¿de acuerdo? De tal manera que se aproxime al punto P, lo empiezo a mover de tal manera que se aproxime al punto P, entonces la colección de rectas secantes que voy a ir formando, ¿de acuerdo? Se van a aproximar. La colección de esas va a tener una pendiente que se va a ir aproximando cada vez más a la recta tangente. Por eso la escribo como un límite, ¿de acuerdo? De tal manera que el límite del ángulo de inclinación de la recta secante se aproxima al ángulo de inclinación que tendría la recta tangente. Por eso estoy escribiendo este límite. Bien, de tal manera que iríamos viendo así el movimiento de las rectas secantes hasta aproximarse a la recta tangente, ¿ok? De tal manera que, como ya habíamos visto anteriormente, entonces, límite de la tangente de teta, cuando el x se aproxima al x0, el x es la abscisa del punto Q.
y lo estoy haciendo tender al x0, que es la abscisa del punto P. Entonces, fíjense, ese límite, ¿de acuerdo? Va a ser igual a la tangente del ángulo alfa, donde el ángulo alfa es el ángulo de inclinación de la recta tangente. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo lo iría yo denotando? Fíjense, ¿quiénes son los y's? Ah, pues cada uno de los y's que va a ir apareciendo aquí se puede obtener como la función evaluada en el x, menos la función evaluada en el x0, que sería este punto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que por eso en las laminillas anteriores estábamos viendo que un límite de esta naturaleza me conducía a la definición de derivada. Por eso le llamé a un límite de este estilo, le llamé un límite tipo derivada. De tal manera que yo puedo especificar lo siguiente. La pendiente de la recta tangente a la curva, que tiene esta ecuación, ¿de acuerdo? Es igual a este límite, ¿de acuerdo? Quiere decir que la pendiente en el punto x0, esta pendiente que me está denotando la recta tangente, va a ser igual al límite de esta diferencia de funciones, siempre que exista. Pueden haber situaciones en donde este límite no existe, ¿de acuerdo? Si ese límite no existe es porque la pendiente de la recta tangente en ese punto no lo puedo calcular. Entonces, fíjense, esto me lleva ya ahora sí al concepto de derivada. Y voy a definir a la derivada de una función en un punto A de la siguiente manera. Como el límite cuando h tiende a 0 de la función A más h más un incremento, digámoslo así, ¿de acuerdo? Menos f de A entre h. Si nos damos cuenta, este límite, ¿de acuerdo? Así como lo tengo expresado aquí, y el límite que yo tenía expresado aquí, son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Porque aquí estoy diciendo que el x se está aproximando a x0, ¿de acuerdo? Vean, x, y estoy tomando el límite cuando x se aproxima a x0. Y en este otro caso, tengo a más h, es decir, a más un pequeño incremento, porque ese incremento está alrededor de 0. Es decir, para términos prácticos es como si yo estuviera calculando el límite cuando x tiende a, en este caso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy haciendo tender al incremento a 0, el pequeño incremento que tengo alrededor del punto A. O bien, en este caso, estoy considerando que el x se está aproximando al x0. ¿Bien? Bueno. Entonces, fíjense, dado que yo acabo de definir la derivada de una función como este límite, ¿de acuerdo?